Era una noche cálida de verano y un grupo de amigos se encontraba celebrando un cumpleaños muy especial en una antigua hacienda convertida en hotel. El lugar, rodeado por amplios campos y un espeso bosque, había sido elegido por su ambiente rústico y misterioso. Nadie imaginaba que al final de esa noche se enfrentarían a lo inexplicable. Era la segunda noche de la estancia. Mientras la mayoría de los invitados se retiraba a sus habitaciones, el grupo de amigos decidió quedarse despierto para ver el amanecer. Después de todo, los cielos de la hacienda ofrecían una vista impresionante que pocos podían disfrutar. En lugar de retirarse temprano, se sumergieron en una partida de billar en la sala principal, disfrutando del sonido de las bolas chocando en la mesa. El tiempo pasó volando y la noche comenzó a volverse más densa. Al poco rato, el calor se hizo insoportable. La temperatura de la sala aumentaba a medida que la madrugada avanzaba y el cansancio comenzaba a hacer mella en algunos. Fue entonces cuando, junto a mi hermano menor y dos amigos, decidimos salir al fresco de la terraza. La terraza se encontraba justo frente a la piscina, rodeada de oscuridad. El silencio solo era interrumpido por el sonido lejano de la naturaleza. Aunque estaba oscuro, la luz de las estrellas y la luna iluminaba el espacio con una belleza extraña. Nos acomodamos en una esquina de la terraza, alejados del resto del grupo, y comenzamos a platicar sobre cosas triviales. Sin embargo, algo en el aire comenzaba a sentirse extraño. A pesar de que era una noche cálida, el ambiente tenía una vibra inquietante. De vez en cuando, alguien del grupo venía y se sentaba con nosotros por un rato, pero rápidamente se levantaban y regresaban a la sala, asegurando que el lugar les causaba incomodidad. El lugar estaba tan oscuro que daba la sensación de estar rodeados por un abismo de sombras. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. La risa de los amigos que jugaban billar en la sala se desvaneció en la distancia y un viento frío comenzó a soplar entre los árboles cercanos. Fue entonces cuando todo cambió. Las horas avanzaban lentamente y la noche parecía haberse detenido en su propio misterio. El silencio era tan denso que cualquier ruido, por pequeño que fuera, se sentía como un eco en la quietud. El aire frío se colaba entre nosotros, pero el calor del momento nos mantenía conversando. Sin embargo, algo en la atmósfera comenzó a cambiar. Fue una sensación extraña, como si los alrededores estuvieran más alertas que nosotros. De repente, vimos una figura que se acercaba corriendo desde el edificio principal. La silueta de un niño pequeño apareció entre las sombras, corriendo hacia nosotros con una energía desbordante. Reconocimos a Santi, el primo pequeño de una de mis amigas, quien siempre tenía una energía inagotable. Al principio nos reímos, pensando que solo estaba bromeando, pero lo que ocurrió después nos hizo congelarnos en el lugar. Santi se detuvo bruscamente a mitad de la terraza, justo detrás de uno de los grandes pilares de madera que sostenían el techo. Sin decir palabra alguna, se agachó rápidamente, escondiéndose entre las sombras del pilar como si intentara evitar ser visto. Yo y mis amigos nos miramos, sorprendidos, y le llamamos en voz baja, pensando que solo quería jugar con nosotros. Pero Santi no se movió. Nos acercamos rodeando el pilar para darle un susto y llevarlo de vuelta con el resto de los chicos. Cuando giramos el pilar, nuestra risa se congeló. No había rastro de Santi. El espacio estaba vacío. No había huellas ni ningún indicio de que se hubiera movido a otro lugar. Nos miramos entre nosotros, incrédulos, sintiendo una presión en el aire que nos apretaba el pecho.
Podíamos escuchar el viento moviendo las hojas, pero no había más sonido, como si el mismo lugar hubiera guardado silencio. El miedo comenzó a tomar forma, creciendo en cada uno de nosotros. Miré a mi hermano, que había estado más cerca de donde habíamos visto a Santi. ¿Dónde está?, susurró, con la voz cargada de inquietud. Volvimos a caminar por la terraza, buscando en cada rincón, pero no lo encontrábamos. La oscuridad parecía engullir el lugar, haciendo que cada rincón se sintiera más ajeno, más peligroso. Nadie quería estar ahí más tiempo del necesario. El miedo se apoderó de nosotros mientras recorríamos la terraza, buscando señales de Santi en cada rincón oscuro. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada paso que dábamos. Ya no había risas ni conversaciones. El silencio era tan profundo que podías oír el latido de tu propio corazón resonando en tus oídos. La incomodidad se hacía cada vez más palpable y por un momento todos quisimos regresar al interior de la casa, donde la luz y la compañía de los demás nos darían una sensación de seguridad. Decidimos que, aunque no lo encontráramos, lo más sensato sería regresar al grupo. Pero al caminar hacia el edificio principal, algo extraño sucedió. Desde lo lejos vimos que la puerta de la sala estaba ligeramente entreabierta y una figura se asomó, como si estuviera observándonos desde la penumbra. Pensamos que podría ser alguien más del grupo, pero lo que nos hizo detenernos fue la figura en sí. Era pequeña, casi tan baja como Santi, pero la silueta parecía flotante, etérea. No podíamos ver detalles claros, solo una sombra sin rostro. Nos quedamos allí, paralizados por un momento, mirando la figura que no se movía, pero permanecía fija, observándonos en un silencio absoluto. La sensación era indescriptible. El aire se volvió denso y pesado, y por un instante sentí que la tierra misma parecía retenernos en ese lugar. Fue entonces cuando decidí acercarme, empujado por una mezcla de incredulidad y miedo. Al dar un paso más, la figura desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La sensación de terror se intensificó y no pude evitar pensar que lo que acabábamos de ver no era un simple truco de la mente. Algo estaba ocurriendo y no podíamos explicarlo. El miedo nos hizo regresar corriendo al interior de la hacienda, donde el resto del grupo nos esperaba, ajeno a lo sucedido. Cuando llegamos, apenas pudimos articular palabra. Todos se reían, como si no hubieran notado nada extraño, pero yo sabía que algo no estaba bien, algo había cambiado. Al llegar al interior, la sala estaba llena de risas y voces, pero había algo en la atmósfera que no encajaba. Todos parecían distraídos, pero nosotros, todavía con el corazón acelerado, nos mirábamos entre nosotros, tratando de encontrar palabras que pudieran describir lo que acabábamos de vivir. La figura de Santi ya no estaba en ningún lado, pero esa sensación extraña no nos la podíamos quitar de encima. Sin embargo, la explicación más lógica era que había sido nuestra mente jugándonos una mala pasada, tal vez por el cansancio o el miedo acumulado. Finalmente, decidimos hablar con mi amiga, la hermana de Santi, para decirle lo que había sucedido. Estábamos a punto de contarle lo extraño que había sido todo cuando, de repente, ella nos interrumpió con una expresión desconcertada. «Santi, el niño que estaba con nosotros», dijo, mirando a cada uno de nosotros con incredulidad. Pero Santi se fue con su familia hace 2 horas. Ellos ya se fueron en su auto. Las palabras de mi amiga nos golpearon con fuerza. Todos nos quedamos en silencio, incapaces de procesar lo que acabábamos de escuchar. ¿Cómo era posible que Santi se hubiera ido con su familia
si lo habíamos visto correr desde el edificio principal solo unos minutos antes. La incomodidad se transformó en una sensación de desorientación, como si la realidad misma hubiera comenzado a distorsionarse. Con el paso de las horas, tratamos de dejar el tema atrás, pensando que tal vez estábamos sobreexcitados por la fiesta y la noche larga. Sin embargo, el recuerdo de la figura flotante y la desaparición de Santi seguía acechándonos como una sombra ineludible. Nadie mencionó el tema nuevamente, pero todos sentíamos que algo inexplicable había ocurrido esa noche. Al día siguiente, cuando estábamos listos para dejar la hacienda, una de las empleadas del lugar, al vernos con cara de preocupación, nos comentó sin que le preguntáramos: «Este lugar es conocido por sus presencias. Algunos huéspedes cuentan historias extrañas, pero ya están acostumbrados». La mujer sonrió débilmente, como si aquello no fuera nada fuera de lo común, pero para nosotros, aquello fue suficiente. Ya no podíamos ver aquel lugar de la misma manera. Nos fuimos, pero el recuerdo de esa noche nos seguiría por mucho tiempo, en cada rincón oscuro, en cada sombra que se moviera con el viento. Algo en ese lugar no tenía explicación, y las huellas de esa experiencia permanecieron grabadas en nuestra memoria. Era una tarde cálida cuando llegamos al hotel en Ciudad Juárez. El lugar tenía una atmósfera antigua, con pasillos largos y oscuros que parecían susurrar secretos. La decoración era clásica, con muebles de madera envejecida, alfombras rojas y lámparas de bronce que daban un aire de misterio. Era el tipo de lugar que parecía sacado de una película de suspenso, pero aún así decidimos quedarnos. Nos asignaron una habitación en el segundo piso, justo al final de un pasillo largo. Al principio, todo parecía normal. El hotel tenía ese encanto rústico que me atrajo, y aunque había algo peculiar en el aire, no lo consideré relevante. Sin embargo, una vez que la noche cayó, una sensación extraña comenzó a invadir el lugar. A medida que las horas avanzaban, comenzamos a escuchar ruidos extraños provenientes de los pasillos, pasos que parecían acercarse y alejarse sin explicación. En un principio, pensamos que era alguna otra persona alojada allí, tal vez un huésped que regresaba tarde. Pero pronto nos dimos cuenta de que los sonidos no eran humanos, eran sutiles, como si el mismo edificio estuviera respirando. Mientras tanto, la luz de la lámpara de mi mesilla comenzó a parpadear. Al principio, solo fue un pequeño destello, pero luego se intensificó, como si una corriente eléctrica invisible estuviera jugando con la bombilla. No era un problema común de electricidad, era algo más, algo extraño, que no podía ser explicado por simples fallos. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó rápidamente en incomodidad. La sensación de que no estábamos solos en esa habitación era cada vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera observándonos en la oscuridad. La noche avanzaba y los ruidos extraños no cesaban. Cada vez que creíamos que todo había vuelto a la normalidad, otro sonido quebraba el silencio. Un golpe sordo en la pared, el rechinar de una puerta lejana o pasos que resonaban con claridad en el pasillo. Ya no podíamos ignorarlo. Cada vez que cerrábamos los ojos, el silencio en la habitación se sentía más denso, más opresivo, como si estuviéramos siendo observados. Mi amiga y yo nos miramos con la creciente sensación de que algo no estaba bien. Decidimos salir a investigar, aunque la incomodidad nos paralizaba. Cuando abrimos la puerta, el pasillo estaba oscuro, iluminado solo por las luces tenues que colgaban del techo. Al principio
No vimos nada fuera de lo común, solo las sombras que se alargaban por el corredor. Pero al caminar unos pasos, algo llamó nuestra atención. En el extremo opuesto del pasillo, a la distancia, vimos una figura, una sombra que se desplazaba lentamente. Pensamos que era otro huésped que caminaba hacia su habitación, pero algo no encajaba. La figura se movía de manera extraña, como si no tuviera peso, como si flotara en lugar de caminar. A pesar de la distancia, pudimos distinguir una figura humana, pero la luz no reflejaba sobre ella como debía. Era como si estuviera hecha de sombras, completamente absorbente, como si su presencia tuviera la capacidad de oscurecer aún más el pasillo. Ambas nos quedamos paralizadas, observando la figura que avanzaba sin prisas. De repente, la figura se detuvo en seco, justo antes de doblar una esquina. No dijo nada, no hizo ningún ruido, pero algo en la atmósfera se volvió aún más denso. Decidimos regresar rápidamente a nuestra habitación, cerrando la puerta tras nosotros con más fuerza de la que hubiera sido necesario. El eco de nuestros pasos resonó en todo el pasillo vacío. A pesar de que la figura desapareció, el aire seguía cargado de una inquietud indescriptible. Regresamos a la cama, pero el cansancio ya no podía disimular el miedo que nos acechaba. Los ruidos, que antes parecían simples ruidos de un edificio antiguo, ahora tenían un tono ominoso, como si la casa misma estuviera viva, respirando junto a nosotros. La noche no nos dio tregua. A pesar de estar en la seguridad de nuestra habitación, la sensación de incomodidad persistió, como una nube oscura sobre nosotros. Decidimos salir del cuarto para intentar despejarnos un poco, tal vez tomar algo en el bar del hotel o simplemente caminar por el vestíbulo. Al fin y al cabo, no podíamos dormir con esa sensación de angustia en el aire. Mientras caminábamos hacia el vestíbulo, el ambiente parecía haber cambiado. Aunque no había nadie más en el hall, las luces parpadeaban intermitentemente y el sonido de nuestras pisadas se sentía demasiado fuerte, como si el lugar estuviera absorbiendo cada paso que dábamos. Cuando llegamos al ascensor, lo primero que notamos fue que el elevador no estaba en el primer piso como esperábamos, sino en el segundo. Sin pensar mucho en ello, presionamos el botón para bajar. Al principio, las puertas no se abrieron, lo que ya nos resultó extraño. Las luces del ascensor parpadeaban de forma errática y el sonido del motor hacía un ruido metálico que nos puso más nerviosos. Pasaron unos segundos, pero de repente el ascensor comenzó a bajar con un movimiento lento y casi demasiado suave. Las puertas se abrieron al llegar al primer piso con una lentitud exagerada, mucho más de lo que cabría esperar. Fue entonces cuando una sensación extraña nos invadió. Algo no estaba bien. Miramos alrededor, pero no había nadie esperando, ni había señales de que alguien hubiera llamado el ascensor. Decidimos ignorar esa incomodidad y caminar hacia el vestíbulo, pero al momento de bajar del ascensor, algo aún más extraño sucedió. El ascensor, el mismo al que acabábamos de bajar, subió nuevamente y las puertas se abrieron en el segundo piso. Nadie había usado el elevador ni había presionado el botón. Lo miramos incrédulos y nos dimos cuenta de que estábamos frente a algo más allá de lo razonable. Al regresar al pasillo, la sensación de que el lugar no solo era antiguo, sino que tenía algo más, algo oculto, se intensificó. Había algo en el aire, algo que no se podía tocar, pero que se sentía. La incomodidad, el miedo, el mismo aire pesado que nos envolvía. La madrugada avanzaba y la sensación de inquietud no desaparecía.
A pesar de las extrañas experiencias previas, decidimos intentar relajarnos, pensando que tal vez todo se debía al cansancio y al ambiente del hotel. Sin embargo, las cosas no mejorarían. Decidí ir al baño para lavarme la cara y despejarme un poco, con la esperanza de que el agua fría me ayudara a olvidar los eventos de la noche. Pero cuando entré al baño, algo extraño ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear de manera irregular, como si un fallo eléctrico estuviera afectando la habitación. En un principio, lo ignoré, pensando que quizás el sistema del hotel no era de lo más moderno. Sin embargo, al intentar encender la luz del baño, las luces no solo parpadearon, sino que se apagaron completamente, dejándome en total oscuridad. Algo dentro de mí me dijo que eso no era normal. Instintivamente grité, más por frustración que por miedo: ¡basta! Y en ese mismo instante, las luces volvieron a encenderse, como si alguien hubiera respondido a mi súplica. Confusa y algo molesta por lo sucedido, salí rápidamente del baño y regresé al vestíbulo. Fue entonces cuando mi esposo, que se encontraba en el lobby, me contó que había presenciado algo aún más extraño. En ese momento, él me confesó que durante la noche había notado que las lámparas de nuestra habitación parpadeaban solas sin razón alguna. Lo que comenzó como un simple fallo de electricidad se transformó en algo más inquietante cuando, en sus grabaciones de video, pudo observar varias luces extrañas flotando cerca de la lámpara, pequeños orbes de luz deslizándose en el aire. Sin embargo, no quería asustarme, así que lo había guardado en secreto, esperando que no fuera nada fuera de lo común. Aún así, al juntar todas las piezas, comenzamos a darnos cuenta de que lo que estábamos viviendo no era producto de nuestra imaginación. Había algo en ese hotel que no se explicaba, algo que no estaba en los planes de ser comprendido. Esa última noche, mientras intentábamos descansar, las luces del pasillo comenzaron a parpadear de nuevo y los ruidos extraños retumbaban desde las habitaciones vecinas. Ya no podíamos negar lo que estaba sucediendo. Esa noche no dormimos. El sueño parecía habernos abandonado por completo, y la sensación de ser observados, de estar rodeados por algo invisible, persistió hasta el amanecer. El último día, al hacer el check-out, nos cruzamos con un empleado del hotel, un hombre de aspecto serio y algo cansado. Al vernos, se acercó lentamente y nos susurró, como si ya supiera lo que habíamos experimentado. No son los primeros. Muchos huéspedes se van con historias extrañas de aquí, pero ya están acostumbrados. Este hotel tiene historia. Con esas palabras, entendimos que no estábamos solos. El hotel, con su encanto antiguo y su aire nostálgico, era también un lugar lleno de presencias, algunas de ellas muy difíciles de ignorar. Era el año 2020 y mi esposo y yo decidimos tomarnos unas vacaciones para escapar de la rutina y disfrutar de unos días tranquilos. Elegimos el famoso Hotel Casino Tropicana en Nevada, conocido por su ambiente animado y sus instalaciones de primer nivel. Al llegar, todo parecía perfecto. El personal nos recibió con amabilidad, la habitación estaba impecable y la vista desde el balcón era impresionante. Estábamos listos para relajarnos y disfrutar de unos días de descanso. La primera noche fue tranquila, sin nada fuera de lo común. Jugamos en el casino, cenamos en el restaurante del hotel y finalmente regresamos a nuestra habitación para descansar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi esposo
que siempre es el primero en quedarse despierto viendo televisión, notó algo que lo hizo fruncir el ceño. La lámpara de su lado de la cama comenzó a parpadear. Al principio, pensó que era un simple fallo eléctrico, pero luego vio que las luces no solo parpadeaban, sino que encendían y apagaban de forma intermitente, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Al principio, no le dio mucha importancia. Pensó que podría ser un problema de la instalación eléctrica del hotel. Sin embargo, lo que hizo que realmente se sintiera incómodo fue lo que sucedió después. Mi esposo tomó su teléfono móvil y comenzó a grabar el fenómeno. Mientras lo hacía, vio pequeñas esferas de luz, como orbes, que flotaban cerca de la lámpara. Se movían de manera errática, casi como si tuvieran vida propia. Podía escuchar el sonido estático de la electricidad mientras las esferas se deslizaban por el aire. A pesar de que intentaba racionalizar la situación, la sensación de que algo inexplicable estaba sucediendo se hizo más fuerte. Mi esposo, que no es de asustarse fácilmente, se quedó observando en silencio, pero la incomodidad creció en él a medida que la lámpara se apagó y todo quedó en silencio. Esa noche, después de que la lámpara dejara de parpadear, mi esposo no me contó lo que había sucedido, pensando que quizás todo había sido producto de su imaginación o algún fallo menor en el sistema eléctrico del hotel. A pesar de todo, el ambiente en la habitación seguía cargado de una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de ocurrir. A la mañana siguiente, decidimos salir a explorar más del hotel. El casino estaba lleno de vida, los pasillos iluminados y la gente disfrutaba de la atmósfera vibrante del lugar. Sin embargo, la tranquilidad que habíamos anticipado no duró mucho. A media tarde, decidimos volver a nuestra habitación para descansar un poco antes de la siguiente salida. Mientras esperábamos el ascensor, algo muy raro sucedió. El hotel, aunque grande y concurrido, no estaba en su mayor capacidad de huéspedes, por lo que las veces que tomábamos el elevador era relativamente tranquilo. Esa tarde, cuando llegamos al vestíbulo, presionamos el botón del ascensor. Las puertas se abrieron lentamente, pero algo no estaba bien. El ascensor parecía estar esperando para ser llamado, como si no hubiera sido utilizado en mucho tiempo. Nos subimos al elevador, que descendió lentamente, con las puertas cerrándose con un sonido sordo. Cuando llegamos al primer piso, algo extraño ocurrió. El elevador se detuvo sin razón alguna. Durante unos segundos, las puertas permanecieron cerradas. Mi esposo, que estaba a punto de presionar el botón de apertura nuevamente, se quedó completamente quieto cuando vio lo que estaba sucediendo. Las puertas comenzaron a abrirse, pero no fue como otras veces. Se abrieron tan despacio como si algo estuviera impidiendo que se movieran con normalidad. En el momento en que las puertas se abrieron por completo, observamos que no había nadie dentro del elevador, ni siquiera en el piso donde nos detuvimos. Nadie había presionado el botón, ni se esperaba que alguien llegara en ese momento. Nos miramos en silencio, intentando entender qué acababa de suceder. Al principio, pensamos que tal vez el sistema del hotel tenía fallos extraños, pero esa explicación ya no parecía suficiente. Decidimos salir del ascensor y esperar uno nuevo, pero lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. Justo cuando nos alejábamos, vimos que el mismo elevador al que acabábamos de salir comenzó a subir nuevamente, pero esta vez las puertas se abrieron en el segundo piso. Lo curioso era que no había nadie en el vestíbulo, ni nadie había pedido ese ascensor. Estaba claro
que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, y la incomodidad en el aire se volvía cada vez más palpable. Esa tarde, después del extraño incidente con el elevador, decidimos intentar relajarnos nuevamente. La atmósfera del hotel seguía siendo extraña, pero intentamos ignorarlo, pensando que todo era solo un cúmulo de coincidencias. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación nos hizo cuestionar completamente lo que estábamos viviendo. Esa noche, después de cenar en el restaurante del hotel, regresamos a nuestra habitación, exhaustos, pero deseando descansar. Sin embargo, en cuanto entramos, algo nos detuvo. Las luces del baño comenzaron a parpadear de forma errática, al igual que la lámpara de la habitación aquella primera noche. Esta vez, no solo era un parpadeo ocasional, las luces titilaban con tal fuerza que la habitación entera parecía estar sufriendo algún tipo de distorsión eléctrica. Mi esposo, molesto por la extraña recurrencia de los fallos eléctricos, intentó apagar las luces y encenderlas nuevamente, pero el parpadeo no cesaba. Desesperado, salió del baño y me preguntó si también lo estaba notando. A pesar de que no quería asustarme, algo en su voz me hizo darme cuenta de que no era un simple problema de instalación. Decidí ir al baño para investigar de cerca lo que ocurría. Al acercarme, las luces comenzaron a parpadear con más intensidad y un frío inexplicable recorrió mi espalda. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. El silencio era absoluto y pude escuchar un leve zumbido en el aire. En ese momento, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Con una mezcla de incomodidad y nerviosismo, grité sin pensar: ¡basta! Mi voz resonó en la habitación y, para mi sorpresa, las luces volvieron a encenderse de inmediato, como si hubieran respondido a mi llamada. Me quedé allí, parada en medio del baño, intentando racionalizar lo que había ocurrido, pero no había explicación lógica que pudiera calmar la creciente sensación de terror que sentía. Al regresar al vestíbulo, le conté a mi esposo lo sucedido y juntos nos quedamos en silencio, tratando de entender lo que había pasado. Parecía como si algo estuviera jugando con nosotros, o peor aún, como si algo estuviera tratando de comunicarse. Esa noche, a pesar de los eventos extraños, decidimos intentar descansar. Ya no podíamos negar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo en el hotel, pero el cansancio nos venció. Sin embargo, el sueño no vino fácilmente. A medida que intentábamos dormir, los ruidos en el pasillo parecían acercarse y las luces de la habitación seguían titilando cada cierto tiempo, aunque ya no con la misma intensidad. Era como si el hotel estuviera siendo invadido por una presencia invisible que jugaba con nosotros. A las primeras horas de la madrugada, decidimos salir a caminar por el hotel, esperando que la fresca brisa de la noche nos ayudara a despejar las mentes. Al salir de nuestra habitación, el pasillo estaba sorprendentemente silencioso, lo que nos dio una extraña sensación de vacío. De repente, cuando llegamos cerca del ascensor, escuchamos el sonido metálico de las puertas abriéndose lentamente. Nadie había presionado el botón. Miramos hacia el interior del ascensor, pero no había nadie. No había ninguna razón para que las puertas se abrieran. Algo nos empujó a entrar, y mientras subíamos lentamente al segundo piso, sentí una presión inexplicable en el pecho. Estaba claro que el hotel no solo tenía una historia que contar, sino que parecía estar vivo, como si tuviera conciencia de nuestra presencia, como si estuviera observándonos en todo momento. De repente, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron por completo, revelando un pasillo vacío y oscuro. Aunque no había señales de ninguna actividad,
Una sensación extraña se apoderó de nosotros, como si alguien nos estuviera observando desde las sombras. Fuimos arrastrados por una sensación de curiosidad y decidimos seguir caminando por el pasillo, a pesar de las advertencias de nuestros instintos. Mientras avanzábamos, notamos una figura al final del corredor, parada en la penumbra. No podíamos distinguir bien sus rasgos, pero la presencia era inconfundible. La figura se mantenía inmóvil, mirando hacia nosotros. El miedo se apoderó de nosotros y nos dimos la vuelta rápidamente para regresar al ascensor, pero las puertas se cerraron antes de que pudiéramos alcanzarlas. El ascensor ya no respondía a los botones. Al día siguiente, antes de dejar el hotel, encontramos a un empleado que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a decir. Nos contó con un tono grave que el Hotel Tropicana tenía fama de ser un lugar con historia. Nadie hablaba abiertamente de los sucesos extraños, pero los huéspedes repetían historias sobre luces intermitentes, ruidos inexplicables y figuras en los pasillos. Algunos se quedan con nosotros mucho después de su partida, dijo, con una mirada que no podíamos descifrar. Con esas palabras, entendimos que no solo habíamos estado rodeados por lo inexplicable, sino que el hotel parecía albergar presencias que no eran de este mundo. Algo en ese lugar se aferraba a los que se aventuraban a quedarse, dejando una marca indeleble en quienes se atrevieron a vivir sus misterios. Con el corazón aún acelerado y la mente llena de preguntas sin respuestas, salimos del hotel, sintiendo que lo mejor sería dejar atrás todo lo vivido. Pero sabíamos que, de alguna manera, esa experiencia nos seguiría. En el año 2020, mi esposo y yo decidimos hacer una escapada de fin de semana a Nevada. Escogimos el famoso Hotel Casino Tropicana, conocido por su elegante decoración y su vibrante atmósfera. Aunque el hotel tenía una energía animada y un ambiente lujoso, había algo peculiar en el aire, algo que no podíamos identificar inmediatamente. Al principio, todo parecía perfecto. La bienvenida fue cálida, nuestra habitación estaba impecable y la vista desde el balcón era impresionante. Nos sentimos emocionados por la idea de disfrutar del casino, la piscina y los diversos entretenimientos del hotel. Pasamos el primer día explorando y disfrutando del ambiente festivo, sin imaginar que esa experiencia se convertiría en una historia que nunca olvidaríamos. La primera noche, después de pasar un buen rato en el casino, regresamos a nuestra habitación para descansar. Mi esposo, como siempre, fue el primero en quedarse despierto viendo televisión. Yo, cansada de tanto caminar y explorar, me dormí rápidamente. Sin embargo, el silencio de la noche fue interrumpido por algo que parecía un leve parpadeo en la lámpara al lado de la cama. Al principio, pensé que era un pequeño fallo eléctrico, pero cuando la lámpara comenzó a parpadear cada vez más rápido, desperté, algo intranquila. Mi esposo me miró y aunque no me lo dijo en ese momento, pude ver en sus ojos que algo no estaba bien. La luz seguía parpadeando sin razón, encendiéndose y apagándose por sí sola, como si la lámpara tuviera vida propia. Él, intrigado y algo molesto por la situación, decidió grabar un video para ver si podíamos encontrar alguna explicación lógica. Pero lo que grabó fue mucho más extraño de lo que imaginábamos. Mientras la lámpara continuaba parpadeando, varias pequeñas esferas de luz, como orbes invisibles, comenzaron a flotar cerca de la lámpara. Se movían de forma errática, deslizándose por el aire, como si tuvieran una conciencia propia. Lo más desconcertante fue el sonido que acompañaba a esos orbes. Un leve zumbido
un sonido eléctrico bajo que parecía provenir de la lámpara misma. Mi esposo se quedó mirando en silencio, pero yo podía ver que algo en él había cambiado. No era el tipo de persona que se asusta fácilmente, pero lo que estábamos presenciando parecía ir más allá de cualquier explicación razonable. Después de lo sucedido con la lámpara, decidimos intentar relajarnos y olvidar lo extraño que había ocurrido. Pensamos que podría ser un simple fallo eléctrico, tal vez causado por una sobrecarga en el sistema del hotel. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo en el aire y no podíamos deshacernos de la sensación de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Esa misma noche, después de cenar en el restaurante del hotel, salimos a caminar por el casino para distraernos un poco. El lugar estaba lleno de gente, luces brillantes, música alegre y el sonido de las máquinas tragamonedas. Todo parecía normal, pero había algo sutilmente incómodo en la atmósfera, como si estuviera demasiado perfecto. Decidimos regresar a nuestra habitación, esperando descansar antes de salir a explorar al día siguiente. Al llegar al vestíbulo, tomamos el ascensor para subir al segundo piso. La puerta se abrió con un suave ding y entramos. Mientras ascendíamos lentamente, la sensación de algo extraño en el aire crecía cada vez más. Las luces del ascensor titilaban por un momento, pero eso no nos pareció importante al principio. Lo realmente inquietante ocurrió cuando llegamos al primer piso. Al abrirse las puertas, no vimos a nadie esperando. Sin embargo, un sonido metálico y extraño, similar al de algo que se arrastra, se escuchó al fondo del pasillo. Sin pensarlo mucho, decidimos esperar el siguiente ascensor, ya que el ambiente del lugar comenzaba a ponerse pesado. Cuando el otro elevador llegó y las puertas se abrieron, algo completamente fuera de lo común nos sorprendió. El ascensor estaba completamente vacío. Nadie había presionado el botón para llamar, ni había nadie dentro. A medida que observábamos, la sensación de incomodidad aumentaba. Lo más extraño fue que después de un breve silencio, las puertas se cerraron solas, como si alguien las hubiera cerrado desde dentro, y el ascensor comenzó a subir nuevamente sin que nadie lo hubiera llamado. El hecho de que el elevador subiera de nuevo sin una razón aparente nos dejó desconcertados. Había una presencia extraña en el aire, algo que no se podía explicar fácilmente. Pensamos que tal vez el sistema eléctrico del hotel era más viejo de lo que imaginábamos, pero a medida que los incidentes se acumulaban, comenzamos a preguntarnos si había algo más que simple tecnología defectuosa. Esa noche, después de la extraña experiencia con el elevador, el ambiente en nuestra habitación parecía aún más cargado de tensión. A pesar de las luces brillantes del casino y el bullicio de la gente en el lobby, el silencio en nuestro cuarto se sentía inquietante. Intentamos relajarnos y olvidarlo todo, pero el extraño parpadeo de la lámpara y los ruidos en el pasillo nos seguían rondando en la mente. Decidí ir al baño para despejarme un poco. Tal vez el agua fría me ayudaría a calmar los nervios. Cuando entré al baño, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, igual que la lámpara en la habitación. Al principio, me quedé quieta, esperando que fuera otro simple fallo. Sin embargo, los parpadeos no cesaban y esta vez las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad total. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El sonido de la electricidad en el aire, que había escuchado antes junto con las esferas de luz, parecía estar presente nuevamente. El aire estaba denso y frío, como si el mismo baño hubiera absorbido toda la calidez. Podía escuchar mi respiración, pero todo lo demás se había vuelto irreal, casi como si estuviera atrapada
en una burbuja de silencio. Intenté encender las luces nuevamente, pero no respondieron. Fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, grité, ¡basta!, en voz baja, más por frustración que por miedo. Para mi sorpresa, las luces volvieron a encenderse inmediatamente, como si algo hubiera respondido a mi grito. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo comenzó a invadir cada rincón de mi cuerpo. Salí del baño rápidamente y me dirigí hacia el vestíbulo, donde mi esposo me esperaba. Le conté lo sucedido, aunque sabía que él ya no pensaba que todo esto fuera una simple coincidencia. Estaba claro que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en ese hotel, algo que ninguno de los dos podía entender. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse por las ventanas de nuestra habitación, nos sentimos aliviados por el hecho de que finalmente habíamos sobrevivido a la noche. Pero el aire seguía pesado, cargado de una sensación de malestar que no podíamos deshacernos. Lo que habíamos experimentado no tenía explicación lógica. Cada vez que pensábamos en los eventos ocurridos, sentíamos que algo en el hotel estaba observándonos, algo que no era parte de lo visible ni tangible. Esa mañana, mientras empacábamos nuestras cosas para salir, decidimos hacer una última caminata por el hotel antes de partir. Queríamos ver el lugar por última vez, pero sin entrar en el casino ni en las áreas que habíamos visitado antes. El hotel estaba aún tranquilo, casi vacío, con una calma extraña que nos rodeaba. Era como si la actividad habitual del hotel hubiera desaparecido, dejando una especie de vacío. Mientras caminábamos por el pasillo, lo que vimos al final del corredor nos dejó helados. A lo lejos, en la penumbra, una figura apareció de repente. Era una silueta humanoide que parecía moverse lentamente hacia nosotros. No pudimos distinguir detalles, pero la sensación de que estaba mirándonos era palpable. Quisimos acercarnos, pero algo nos detuvo. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, desvaneciéndose en la oscuridad del pasillo. Nos quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que acabábamos de ver. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nada más, solo el silencio profundo del hotel. Era como si nada hubiera sucedido, pero las huellas de esa visión quedaron grabadas en nuestras mentes. Antes de irnos, decidimos pasar por el lobby una última vez. Al acercarnos a la recepción, el empleado de turno, que nos había visto antes, nos miró con una expresión seria. De repente, como si ya supiera lo que habíamos experimentado, se inclinó ligeramente hacia nosotros y nos susurró: «No son los primeros. Muchos huéspedes se van con historias extrañas de aquí. Este hotel no olvida. Lo que pasa aquí no siempre se queda aquí». Nos miró con una intensidad inquietante y por un momento sentí como si estuviera hablando más allá de lo evidente, como si conociera los secretos oscuros del Tropicana. Sin decir nada más, nos giramos y salimos del hotel. Al cruzar la puerta, nos dimos cuenta de que, aunque estuviéramos dejando ese lugar físico, algo de él nos había seguido. No podíamos negar lo que habíamos vivido y sabíamos que esa historia no sería fácil de olvidar. Mientras nos alejábamos del Tropicana, no pudimos evitar mirar hacia atrás, como si esperáramos ver algo más en las sombras. El hotel seguía en pie, lleno de vida y misterio, pero para nosotros ya nada sería lo mismo.